Hay personas que no te respetan no porque sean fuertes, sino porque intuyen que aún dudas de tu propio valor. Y hoy vengo a decirte algo que incomoda pero libera. El respeto que no exiges lo entrenas a desaparecer. Nos enseñaron a ser educados, pero no a ser firmes. A sonreír, pero no a poner límites. A callar para evitar problemas, sin entender que el silencio prolongado se convierte en una traición silenciosa contra uno mismo. Porque cuando alguien te irrespeta y tú lo normalizas, no solo te quitan dignidad, tú le entregas sin darte cuenta. El mundo no te trata como mereces, te trata como permites. Y esa verdad duele porque nos devuelve la responsabilidad, pero también empodera porque significa que el cambio no está afuera, está en ti. El irrespeto no siempre entra con violencia, muchas veces llega disfrazado de broma, de costumbre, de confianza mal entendida, y lo peligroso no es que llegue, es que se quede. Hay personas que no escuchan palabras, escuchan posturas, no entienden explicaciones, entienden límites y no respetan discursos, respetan coherencia. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo defenderte gritando, sino de cómo posicionarte sin perder el alma. De cómo responder sin convertirte en aquello que te hiere, de cómo recuperar autoridad sin perder humanidad, porque el verdadero poder no está en humillar al otro, sino en no permitir que te minimicen. Y créeme, cuando aprendes a tratarte con respeto, el mundo se ve obligado a renegociar contigo. Hoy no vengo a enseñarte a pelear con todos, vengo a recordarte que ya no tienes que seguir perdiendo contigo. El respeto no empieza cuando el otro cambia, empieza cuando tú decides dejar de negociar tu dignidad. Durante mucho tiempo creí que callar me hacía prudente, que aguantar me hacía fuerte, que sonreír ante el desprecio era madurez, hasta que entendí que el silencio prolongado no es paciencia, es permiso. Nadie cruza una línea que no ha sido dibujada. Y cuando no marcas territorio emocional, el mundo asume que todo es terreno disponible. Cada falta de respeto tolerada es una clase gratuita sobre cómo tratarte mañana. Y el problema no es quien abusa, sino quien enseña que puede hacerlo sin consecuencias. He visto personas inteligentes, capaces y valiosas ser reducidas a versiones pequeñas de sí mismas por miedo a incomodar, por terror a perder aprobación, por confundir bondad con sumisión. Yo también estuve ahí. Callé comentarios que me dolían, acepté tonos que no merecía, dejé pasar bromas que no eran bromas, y cada vez que lo hice, algo dentro de mí se encogía. El respeto no se exige con gritos, se establece con límites, y los límites no se negocian desde la rabia, sino desde la claridad. Cuando tú no te defiendes, no estás siendo humilde, estás entrenando a otros a ignorarte. Entender esto cambia la forma en la que caminas, hablas y decides. Tolerar no es neutral, tolerar es elegir, y cada elección construye una reputación emocional. La gente aprende rápido hasta dónde puede llegar contigo, no por lo que dices en discursos, sino por lo que permites en momentos incómodos. Cuando alguien cruza una línea y tú sonríes por miedo, tu cuerpo aprende que tu paz es sacrificable. Cuando alguien te desvaloriza y tú callas para evitar conflicto, tu mente aprende que tu voz es opcional. Y cuando repites ese patrón, el irrespeto deja de ser externo y se vuelve interno. Poner límites no te hace duro, te hace claro. No necesitas largas explicaciones ni discursos dramáticos, basta una frase firme, una mirada estable, una decisión coherente. El respeto real nace cuando tus palabras y tus actos cuentan la misma historia. Observa dónde has callado por miedo a perder a alguien, porque quien se va cuando te respetas nunca estuvo contigo, solo contigo sometido. El límite no aleja a la gente correcta, la revela. Recuerdo una conversación decisiva donde por primera vez elegí no justificarme. Sentí el pulso acelerado, la voz firme y el miedo presente, pero hablé. No fue agresivo, fue honesto.
El resultado no fue aplauso inmediato, fue silencio incómodo y después algo mejor, respeto. Ahí entendí que el respeto no siempre llega envuelto en aprobación, a veces llega vestido de distancia sana y eso también es ganancia emocional profunda. Esa distancia protege tu energía, ordena tus relaciones y fortalece tu identidad cuando sostienes el límite sin culpa. Hoy te digo esto sin temblor. No enseñes a nadie a tratarte mal. Dibuja la línea, sostén la incomodidad inicial y honra tu valor, porque el día que te respetas, el mundo entiende que contigo no se juega. Durante mucho tiempo nos enseñaron que callar era ser educado, que aguantar era ser fuerte, que tragar palabras era sinónimo de madurez. Y así crecimos, confundiendo paz con sumisión, serenidad con miedo, autocontrol con autoabandono. Pero hay silencios que no nacen de la sabiduría, nacen del temor a incomodar. Y ese tipo de silencio no te hace grande, te hace pequeño por dentro. Porque cada vez que te callas, lo que duele no desaparece, se acumula. Y lo que se acumula en silencio, tarde o temprano sale en forma de resentimiento, cansancio emocional o distancia fría. Aprendí esto cuando empecé a notar que mi sonrisa ya no era genuina, que mi paciencia estaba cargada de rabia disfrazada. No era paz lo que sentía, era resignación. Había elegido callar para evitar conflictos externos, pero estaba creando una guerra interna. Callar por miedo no es madurez, es huida. Y huir de lo que te duele no te protege, te fragmenta. La verdadera calma no necesita esconder la verdad. La verdadera fortaleza sabe decirla sin violencia. El problema no es el silencio en sí, el problema es desde dónde eliges ese silencio. Hay silencios que son estrategia y hay silencios que son traición personal. Cuando eliges callar porque estás centrado, porque sabes que no es el momento, porque no vale tu energía, eso es poder. Pero cuando callas porque temes perder aprobación, porque no quieres parecer difícil, porque no sabes cómo poner un límite, eso no es paz, es abandono propio. Y nadie puede respetar a alguien que no se respeta en voz alta cuando es necesario. Diferenciar entre elegir silencio y huir del conflicto es una habilidad emocional que se entrena. Pregúntate con honestidad, ¿estoy callando porque soy consciente o porque estoy asustado? ¿Estoy guardando silencio porque confío en mí o porque no confío en que mi voz sea válida? La respuesta suele doler, pero libera. Porque cuando entiendes esto, empiezas a hablar distinto. No desde la explosión, sino desde la firmeza. No desde el ataque, sino desde la claridad. Expresar incomodidad no te vuelve conflictivo, te vuelve íntegro. No necesitas levantar la voz ni usar palabras hirientes. Basta con nombrar lo que sientes sin acusar. Decir, esto no me parece, así no me siento respetado, prefiero que no vuelva a pasar, es un acto de amor propio. El conflicto no es el enemigo es el resentimiento acumulado por todo lo que nunca dijiste. El conflicto bien manejado ordena, limpia, redefine. El conflicto evitado pudre por dentro. He visto relaciones romperse no por lo que se dijo, sino por todo lo que nunca se habló. He visto personas buenas volverse amargas por confundir silencio con nobleza. Y también he visto algo poderoso. Cuando alguien empieza a expresarse con calma y firmeza, el mundo se reacomoda. Algunos se incomodan, sí, otros se van. Pero los correctos se quedan y ajustan. Y tú, por fin, te quedas contigo. No guardes lo que te duele hasta que se convierta en rencor. Habla cuando aún puedes hacerlo con respeto. El silencio que te apaga no es madurez, es renuncia, y tú no viniste a esta vida a desaparecerte para que otros estén cómodos. Hay una diferencia silenciosa pero abismal entre quien ruega y quien decide, y no está en el tono de voz ni en la fuerza física, está en el respeto que se tiene por dentro. Quien no se respeta vive pidiendo permiso para existir, para opinar, para ocupar espacio.
Ajusta su postura según la reacción del otro, cambia su discurso para no incomodar, se explica de más para no ser rechazado. Y sin darse cuenta, cada explicación innecesaria es una confesión de inseguridad. En cambio, quien se respeta no suplica comprensión, la establece. No mendiga validación, actúa desde coherencia. Decide, aprendí esto cuando entendí que la necesidad de aprobación es una fuga constante de poder. Cuando necesitas que todos te quieran, te vuelves negociable. Tus límites se vuelven flexibles, tus valores se diluyen y tu palabra pierde peso, no porque seas débil, sino porque estás buscando afuera lo que solo se construye adentro. El aplauso es adictivo pero frágil. Hoy te aplauden, mañana te cuestionan. Si tu autoestima depende de eso, vivirás en una montaña rusa emocional, siempre ajustando quién eres para encajar. El respeto real no nace de ser agradable, nace de ser congruente. Cuando lo que dices coincide con lo que haces, tu presencia se vuelve firme sin necesidad de imponerse. La gente siente cuando alguien no está actuando para agradar, sino para ser fiel a sí mismo. Y esa coherencia impone un límite invisible. No necesitas levantar la voz ni justificar cada decisión. Tu claridad habla por ti. Quien se respeta entiende que no todo necesita explicación, porque la explicación excesiva es muchas veces una súplica encubierta. Por favor, entiéndeme. Por favor, no me rechaces. Dejar de explicar de más fue incómodo al inicio. El silencio después de un no claro puede generar ansiedad porque estamos acostumbrados a rellenarlo con excusas. Pero ahí es donde se entrena el carácter. Decir solo lo necesario y sostenerlo con acciones es un acto de madurez emocional. No es frialdad, es estabilidad. No es arrogancia, es autoafirmación. Cuando explicas de más, abres la puerta a que negocien lo que ya decidiste. Cuando hablas con precisión y actúas en consecuencia, cierras esa puerta con elegancia. La autoestima no se construye repitiendo frases bonitas frente al espejo, se construye cumpliéndote. Cada vez que dices algo y lo sostienes con hechos, te vuelves más confiable para ti mismo. Y cuando confías en ti, el mundo lo percibe. La gente no siempre estará de acuerdo contigo, pero sabrá dónde estás parado. Y eso genera respeto incluso en el desacuerdo, porque el respeto no exige aprobación. La aprobación sí exige que te diluyas. Quien se respeta no ruega tiempo, atención ni trato digno. Decide dónde estar, qué aceptar y qué no negociar. Y esa decisión, repetida con coherencia, transforma tu postura frente al mundo. No necesitas que todos te quieran. Necesitas no traicionarte. Porque el día que dejas de rogar y empiezas a decidir, el respeto deja de ser una petición y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Hay personas que creen que el respeto se gana subiendo la voz, endureciendo el gesto o imponiendo miedo, pero el respeto real no responde al ruido, responde a la presencia. El tono con el que respondes enseña, de forma silenciosa pero contundente, cómo estás dispuesto a ser tratado. No es lo que dices, es cómo lo dices. Puedes usar las palabras correctas y aún así perder autoridad si tu tono tiembla, si te justificas, si reaccionas desde la herida. El respeto no se exige gritando porque el grito revela pérdida de control y quien pierde el control cede poder. Lo aprendí en momentos donde la provocación era clara, donde alguien cruzaba una línea esperando una explosión emocional y entendí algo clave. La provocación no busca diálogo, busca reacción. Cuando reaccionas impulsivamente, le regalas al otro exactamente lo que quiere. En cambio, cuando respondes con calma, con firmeza, sin elevar la voz ni bajar la mirada, cambias completamente la dinámica. La calma desconcierta más que el enojo. La serenidad bien plantada incomoda a quien esperaba caos. Ahí empieza el respeto. Mantener el control emocional no significa reprimir lo que sientes, significa gobernarlo, significa no permitir que alguien más decida tu estado interno.
Porque cuando respondes desde la rabia, desde el orgullo herido, tu mensaje se diluye. El fondo puede ser válido, pero la forma lo sabotea. En cambio, cuando hablas despacio, cuando eliges cada palabra, cuando no te aceleras ni te explicas de más, tu mensaje gana peso. No necesitas adornarlo. Tu tono se convierte en límite. Hablar despacio no es debilidad, es dominio. Es decirle al otro, tengo el control de esta situación y de mí mismo. Un tono firme, bajo y claro transmite seguridad, y la seguridad no necesita justificarse. Cuando alguien te falta al respeto, la tentación es defenderte con excusas, explicar intenciones, justificar acciones. Pero cada justificación innecesaria es una grieta, porque quien se justifica demasiado parece dudar de su propio derecho a poner límites. Decir lo necesario sin atacar ni suplicar es una forma elevada de autoridad. He visto discusiones cambiar de rumbo solo por el tono. La misma frase dicha con calma tiene un impacto completamente distinto a cuando se dice con carga emocional. No me hables así, dicho desde el enojo, invita al choque. Dicho con serenidad, mirando de frente, establece una frontera clara. El mensaje no cambia, cambia la energía. Y la energía educa. La gente aprende rápidamente hasta dónde puede llegar contigo según cómo respondes cuando intentan cruzar esa línea. Tu tono también te educa a ti. Cuando eliges responder con control, refuerzas tu propia identidad. Te demuestras que no necesitas perder la compostura para defenderte, que puedes ser firme sin ser violento, claro sin ser hiriente. Eso fortalece la autoestima de una manera profunda, porque no depende de ganar la discusión, sino de no perderte a ti en ella. Cada interacción es una lección silenciosa. Enseñas a otros cómo tratarte, pero también te enseñas a ti cómo valorarte. El tono con el que respondes no solo comunica un mensaje externo, revela tu relación interna contigo mismo. Y cuando decides responder con presencia, con calma y sin justificaciones, el respeto deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de tu manera de estar en el mundo. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen cuando empiezan a trabajar su carácter. Creen que respeto significa responder a todo, corregir a todos, defenderse de cada comentario, de cada gesto, de cada mirada incómoda. Y sin darse cuenta, terminan viviendo reactivos, cansados, emocionalmente drenados, porque no toda falta de respeto merece tu energía. Reaccionar a todo no te hace fuerte, te hace esclavo de lo externo. Le entregas tu paz a cualquiera que sepa tocarte una fibra. Y quien controla tus reacciones, controla tu estado interno. La vida está llena de provocaciones pequeñas, comentarios innecesarios, opiniones que no pediste, actitudes que no te representan. Si te detienes a pelear cada una, no avanzas. Hay batallas que no se ganan respondiendo, se ganan ignorando con dignidad. Elegir conscientemente qué batallas emocionales vale la pena pelear es una forma elevada de inteligencia emocional. No es indiferencia, es discernimiento, no es huida, es enfoque. Es entender que tu energía es limitada y demasiado valiosa para regalarla a cada estímulo. Aprendí esto cuando me di cuenta de que muchas discusiones no buscaban verdad ni justicia, buscaban reacción. Había personas que no querían diálogo, querían arrastrarme a su caos emocional. Y cada vez que entraba salía más cansado, no más respetado. Ahí entendí que responder no siempre es valentía, a veces es ego herido disfrazado de dignidad. Por eso la pregunta clave antes de reaccionar es simple pero poderosa. ¿Esto define mi dignidad o solo mi ego lastimado? Si es lo segundo, el silencio suele ser la respuesta más inteligente. Tu dignidad no está en juego cada vez que alguien opina mal de ti. Tu valor no se reduce porque alguien no te entienda o no te trate como esperas. Cuando reaccionas desde el ego, buscas demostrar, ganar, imponerte. Cuando actúas desde la dignidad, eliges si vale la pena invertir tu tiempo y tu energía. Y muchas veces la decisión más poderosa es no hacer nada.
seguir con tu camino, mantener tu centro, no engancharte. Esto no significa permitir abusos reales o faltas de respeto constantes. Significa distinguir entre lo que requiere un límite claro y lo que solo requiere desapego. Hay personas que no merecen una respuesta, merecen distancia. Hay comentarios que no merecen explicación, merecen silencio, porque responderles les da un lugar que no les corresponde. Y el silencio bien colocado no es debilidad, es jerarquía emocional. Cuando eliges no reaccionar, también te fortaleces por dentro. Te entrenas a no ser impulsivo, a no vivir a merced de cada estímulo externo. Te vuelves dueño de tu energía y eso se nota. La gente percibe cuando alguien no está desesperado por defender su ego. Hay una calma que impone respeto sin decir una palabra. Esa calma nace de saber quién eres y qué batallas sí importan. No todo comentario merece respuesta. No toda provocación merece tu tiempo. No toda falta de respeto merece tu energía. A veces la decisión más inteligente no es hablar, es seguir avanzando sin cargar lo que no te corresponde. Porque cuando eliges con conciencia dónde poner tu atención, recuperas tu poder y dejas de vivir reaccionando para empezar a vivir decidiendo. Durante años creí que defenderme significaba explicar, argumentar, convencer. Pensaba que si encontraba las palabras correctas la gente entendería y cambiaría. Pero la realidad es más cruda y más simple. El respeto propio no se defiende con discursos, se defiende con límites. Las palabras sin acción pierden peso, se vuelven ruido. Puedes decir 1000 veces lo que no permites, pero si no hay consecuencias, cuando ese límite se cruza, el mensaje real es que todo es negociable. Y cuando todo es negociable, tu dignidad también lo es. Aprendí esto cuando noté que algunas personas escuchaban perfectamente lo que yo decía, pero no lo tomaban en serio. No porque no entendieran, sino porque sabían que después de mis palabras no venía nada. Yo hablaba, advertía, explicaba y luego seguía igual. Ahí entendí algo incómodo. No me estaban faltando al respeto, yo estaba enseñando cómo hacerlo. Porque cada límite que no se respalda se convierte en una sugerencia débil y nadie respeta sugerencias cuando le conviene ignorarlas. El límite real no se grita, se ejecuta. No necesita largos discursos ni dramatismo, necesita coherencia. Respaldar límites con consecuencias claras no es castigo, es orden. Es decir, hasta aquí. Y si alguien decide cruzar esa línea, aceptar que habrá un cambio en el acceso que tiene a ti. Menos tiempo, menos cercanía, menos confianza. No como venganza, sino como consecuencia natural. Así funciona la vida, así funciona el respeto. Reducir acceso no es ser cruel, es ser congruente. Hay personas que solo entienden el lenguaje de los hechos, no el de las explicaciones. Puedes seguir hablando o puedes actuar. Y la acción siempre comunica más fuerte. Cuando alguien cruza un límite y no pasa nada, aprende que puede hacerlo de nuevo. Cuando cruza un límite y pierde algo, tu disponibilidad, tu atención, tu cercanía, aprende rápido. No porque lo castigue, sino porque el sistema se reajusta. Esto también requiere valentía, porque poner límites reales implica incomodar. Implica aceptar que no todos reaccionarán bien. Algunos se molestarán, otros intentarán manipularte, otros te acusarán de cambiar. Pero el respeto propio no se construye buscando aprobación, se construye sosteniendo decisiones. Si cada límite que pones viene acompañado de culpa, terminarás cediendo. Pero si entiendes que cuidar tu dignidad es una responsabilidad, no una agresión, la culpa pierde fuerza. He aprendido que no necesito justificar por qué reduzco acceso. No necesito dar discursos largos para explicar por qué algo cambió. La explicación excesiva debilita el límite. La coherencia lo fortalece. Cuando alguien pregunta, basta con claridad breve y acción firme.
El mensaje no está en lo que dices, está en lo que haces después. Y cuando tus actos coinciden con tus palabras, tu presencia cambia. La gente lo siente. El respeto propio no se mendiga, se estructura. Y esa estructura se llama límites. No discursos, no amenazas, no explosiones emocionales. Límites claros respaldados por consecuencias reales. Porque el día que dejas de hablar tanto y empiezas a actuar con coherencia, el respeto deja de ser una conversación y se convierte en una realidad. Hay algo que pocas personas quieren aceptar porque duele al ego, pero libera al alma cuando lo entiendes. Quien te irrespeta no siempre lo hace por maldad, muchas veces lo hace por exploración. Prueba hasta dónde puede llegar. Observa tus silencios, mide tu incomodidad, analiza tu reacción. El abuso no aparece de golpe, crece donde no hay resistencia. Es progresivo, silencioso y estratégico. Nadie empieza empujando una puerta que sabe que está blindada. Empujan primero donde parece floja. Yo lo aprendí tarde. Permití pequeños gestos, comentarios disfrazados de broma, decisiones tomadas por otros sobre mi tiempo, mi energía, mis límites. Pensé que era madurez, que era paciencia, que era no hacer drama, y sin darme cuenta estaba entrenando a otros a cruzar un poco más cada vez. El problema no fue el gran irrespeto que vino después. El problema fue no haber detenido el primero. Porque cuando no corriges a tiempo, normalizas. Y cuando normalizas, legitimas. Cortar patrones desde la raíz no es agresión, es prevención. Es entender que el primer momento es el más importante. Cuando corriges en el inicio, el mensaje es claro y limpio. Cuando esperas demasiado, la corrección ya viene cargada de enojo, de resentimiento acumulado, de heridas abiertas, y entonces ya no corriges, explotas. Y quien está enfrente no escucha el límite, solo percibe el conflicto. La firmeza temprana es un acto de amor propio. No necesitas humillar, gritar ni confrontar con violencia. Necesitas claridad. Un eso no me parece. Un así no. Un conmigo no funciona de esa manera. Dicho a tiempo ahorra años de desgaste emocional. La corrección inmediata no busca pelear, busca ordenar. Y el orden siempre incomoda a quien se beneficiaba del caos. Muchas personas toleran por miedo a perder relaciones, trabajos, vínculos. Pero no se dan cuenta de que cada tolerancia injustificada les va quitando algo más valioso, su respeto interno. Y cuando tú mismo te pierdes el respeto, los demás lo perciben, no porque seas débil, sino porque tu energía lo comunica. El cuerpo habla antes que la boca. Tu postura, tu tono, tu mirada dicen si hay resistencia o no. Y quien busca dominar, presionar o abusar siempre está atento a esas señales. Corregir a tiempo también te enseña a ti mismo que tu voz importa, que no necesitas esperar a estar herido para defenderte, que tu límite no depende de la gravedad del daño, sino de tu dignidad. Cuando actúas en el primer momento, te ahorras explicaciones futuras. Porque el mensaje queda claro desde el inicio. Aquí hay un límite vivo, no decorativo. No se trata de vivir a la defensiva ni de ver enemigos en todos lados. Se trata de vivir consciente, de entender que el respeto es un terreno que se cuida todos los días, no solo cuando ya fue invadido. Quien te irrespeta prueba hasta dónde puede llegar, pero tú decides hasta dónde permites. Y la decisión más poderosa casi siempre ocurre al principio, cuando aún no duele, cuando aún es pequeño, cuando todavía estás a tiempo de decir, aquí no. Alejarte no es rendirse, es proteger lo que nadie más puede cuidar por ti, tu dignidad. Muchas veces creemos que persistir en relaciones, trabajos o vínculos difíciles es nobleza, que debemos luchar por cada amistad, cada oportunidad, cada vínculo afectivo. Pero hay un error silencioso que la mayoría no ve. No todo merece ser salvado. Cada relación que toleras sin respeto,
Cada persona que cruza tus límites y permanece cerca es un drenaje silencioso de tu energía y tu autoestima. Y esa pérdida se acumula hasta que un día despiertas con resentimiento, frustración y sensación de vacío. Alejarte no significa cerrar tu corazón ni dejar de amar. Significa elegir conciencia sobre costumbre, calidad sobre cantidad. No todo vínculo es saludable y entenderlo es madurez emocional. La estrategia no es huir de los conflictos, sino evaluar quién contribuye a tu crecimiento y quién solo drena tu energía. Pregúntate, después de interactuar con esta persona, ¿me siento fortalecido o disminuido? ¿Me aporta respeto o solo tensión? Si la respuesta no honra tu paz interna, alejarte es un acto de coraje y coherencia. He vivido momentos donde mantener ciertos vínculos por miedo a la soledad o por sentir obligación solo me llevó a desgaste emocional. Aprendí que la distancia es poder, no derrota. Alejarte estratégicamente permite que tu vida se llene de relaciones que respetan tu tiempo, tu espacio y tus límites. Y lo más importante, te enseña a valorarte y respetarte primero, porque nadie puede darte dignidad si tú no te la das. Alejarte es silencio con propósito, decisión con amor propio. Es entender que tu paz es más valiosa que la aprobación de quien no sabe valorar lo que ofreces. Cuando eliges retirarte de lo que no suma, abres espacio para lo que realmente importa, para quienes verdaderamente merecen estar en tu vida. El respeto que los demás sienten por ti no se gana con palabras grandilocuentes ni con reproches constantes. Se gana con coherencia, con esa fuerza silenciosa que se percibe en cada acción que respalda lo que proclamas. La gente observa cómo reaccionas cuando nadie te aplaude, cómo sostienes tus límites incluso cuando es incómodo y cómo te mantienes íntegro frente a la presión. Eso es lo que comunica carácter, no los discursos sobre cómo quieres ser tratado. Cuando vives en coherencia, tus palabras y tus acciones se entrelazan y crean un patrón que los demás reconocen y respetan. No necesitas gritar respétame, porque tu forma de actuar ya lo está diciendo por ti. La estrategia consiste en alinear todo tu comportamiento con tus valores. Si dices que no toleras insultos, no solo lo proclames, actúa cuando alguien cruza la línea. Si afirmas que valoras tu tiempo, no lo regales a quien no lo merece. Cada acto coherente refuerza tu autoridad personal y fortalece tu presencia. En mi experiencia, los momentos en que más respeto he ganado no fueron cuando impuse reglas con palabras, sino cuando mantuve firmeza silenciosa cuando alguien me cuestionaba. Y yo respondía con calma y claridad, sin desviarme de mis principios. Se establecía un respeto automático. No porque intimidara, sino porque la coherencia genera confianza. Las personas saben qué esperar de ti, saben que no eres un caos emocional, saben que tu palabra tiene respaldo. Prácticamente empieza por observar dónde hay brechas entre lo que dices y lo que permites. Si proclamas límites y los dejas cruzar, estás debilitando tu autoridad. Ajusta tus actos de manera que cada decisión, cada interacción confirme lo que declaras. Ese respeto no se mendiga, se inspira con consistencia y esa coherencia se vuelve la fuerza silenciosa que nadie puede ignorar. Cuando tu vida refleja tus valores, el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que naturalmente recibes. Cuando decides respetarte de verdad, algo poderoso sucede. El mundo empieza a reorganizarse a tu alrededor. No es magia, no es control sobre los demás. Es que tu coherencia interna cambia la forma en que los otros interactúan contigo. Cuando mantienes tus límites, cuando no permites que se crucen líneas que antes normalizabas, las personas aprenden rápidamente qué es aceptable y qué no. Tu firmeza no hiere, ilumina. Enseña que tu tiempo, tu energía y tu dignidad no son negociables. El respeto externo siempre refleja lo que ocurre dentro de ti. Si dudas de tu valor, el mundo lo percibe. Si te sostienes con claridad y convicción, también lo percibe.
La estrategia no está en gritar, imponer o culpar, sino en convertirte en alguien emocionalmente firme, alguien cuya presencia ya comunica autoridad y dignidad sin necesidad de justificarse. Ser coherente y consistente es más potente que cualquier argumento verbal. Prácticamente comienza hoy. Observa qué tolerabas antes y que ahora sabes que no puedes seguir aceptando. Puede ser un comportamiento irrespetuoso de colegas, familiares, amigos o incluso tu propio autosabotaje. Establece límites claros, reduce el acceso de quien no respeta y actúa desde tu coherencia. Cada vez que sostienes tu dignidad, el mundo se reordena para reflejar esa firmeza. Cuando te respetas, no solo cambias cómo te tratan los demás, cambias la energía que recibes, la calidad de tus relaciones y tu propio sentido de poder personal. La firmeza interna siempre precede a la transformación externa. Quiero que te detengas un momento y realmente escuches esto. El respeto que recibes no depende de gritar más fuerte, de justificarte o de intentar agradar a todos. Depende de cómo te sostienes cuando nadie más está mirando, de la coherencia entre lo que dices y lo que permites, de los límites que estableces y de tu capacidad para defenderlos sin miedo ni rencor. Cada vez que toleras lo que antes normalizabas, cada vez que justificas la falta de respeto de otros, estás cediendo poder sobre tu propia vida.